y ustedes me van a excusar, yo voy a tener que hacer referencia a cosas muy personales de mi vida, que fue la única forma que se me ocurrió de llegar a todo esto, porque comencé a retroceder en la historia, ¿no es cierto?, en la historia mía, donde había nacido para mí la inquietud sobre las pequeñas centralitas hidroeléctricas y que después se transformaron en el tema de las energías renovables no convencionales. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, pero este es un equipo de gente, un conjunto de gente extraordinariamente interesante. Las cosas que he tenido ocasión de escuchar, de leer acá con ustedes en general, y los comentarios y las presentaciones que han ido haciendo diariamente, son tremendamente extraordinarias, son tremendamente buenas e interesantes, y creo que han sido un aporte extraordinario. Así que ahí está mi agradecimiento fundamental a todos ustedes. Mi primer contacto con una energía renovable fue a la edad de 11 años, con una pequeña generadora. Nosotros vivíamos en la ciudad de Nueva Imperial, en plena zona mapuche. Amigos míos mapuches lo sabían, jugaba con los niños de ellos. Recuerdo haber comido huevos fritos en la ruca, haber comido ñache en la ruca, haber jugado con los mapuches de mi edad, mientras mi papá les cosechaba. Tenía unas máquinas cosechadoras, ¿no es cierto? Y se encargaba de ir les cosechaba el trigo. Decidimos, mi papá, mi familia decidió ir a visitar a nuestros parientes. La familia mía llegó a Los Ángeles desde Alemania en el año 1896, llegó el primer FIBIC a Chile con sus instrumentos. Él fabricaba zapatos y se instaló en Los Ángeles. Se casó allá, por supuesto. Un tío abuelo tenía instalada en un canal de regadío en Los Ángeles, cuando fuimos a ver a la familia en Los Ángeles, ¿no es cierto? Tenía en un pequeño campo una mini centralita de unos 5 kilowatts para luz eléctrica de las casas, galpones y un interior. Fue mi primer contacto con una centralita. Mi papá, que era una persona muy preparada y de mucho conocimiento, nos explicó, nos enseñó, a mí y a mi hermana, porque todavía no, los otros eran muy pequeños, tengo dos hermanos más. Mi segundo contacto, nos fuimos a vivir a Osorno. Mi papá se casó con una osornina y descubrió que en Osorno faltaba un cierto tipo de negocio que sí lo había visto en Temuco, que era una forja, y la fue a instalar a Osorno. El colegio alemán, yo fui al colegio alemán de Osorno, que posee un refugio andino en Antillanca. Cada curso iba una vez al año por una semana. Mario Manríquez, que a continuación les va a contar sobre el futuro de la energía renovable. Yo aquí estoy contando solamente la historia hasta el punto en que parten ellas con las leyes y las regulaciones que permitieron su despegue. Estaba en el colegio francés y era vecinos nuestros en este refugio del colegio alemán. El vecino club andino de Osorno tenía una pequeña hidroeléctrica de 12 kilowatts, una Pelton pequeñita, que entregaba luz al hotel y refugio de socios. Posteriormente hay más contactos. En la 9ª región, entre Freire y Pucón, un señor Tonk construyó, instaló muchas pequeñas plantitas. En la ribera norte del lago Rubanco había una planta de 25 kilowatts de la familia Amor, con una turbina Osberger de doble flujo. En Purranque, Río Negro, una familia Schilling, todos descendientes de alemanes, una plantita de 5 kilowatts, turbina Osberger de Alemania. Titulado de ingeniero civil industrial en la Universidad de Chile, trabajé hasta fines de 1974 en Alemania y luego en Colombia para una firma austríaca. Regresé en 1975, trabajando los primeros años en EMASA, EMARESA. Me independizo en 1980, dedicándome al suministro e instalación de maquinarias y equipos para la industria, minería y pequeñas plantas hidroeléctricas. Muchos de los mineros y de los metalúrgicos que están aquí conocerán seguramente los dampers de la firma Bachmann, hoy en día tiene otro nombre,
pero seguimos trabajando con ellos, los dampers, las juntas de expansión metálica, las juntas de expansión de tela, de tela de alta resistencia a las temperaturas, por supuesto, que suministramos en grandes cantidades para los proyectos de las fundiciones de cobre, para los proyectos de disminución de gases y de contaminación atmosférica. Las mini centrales en este negocio que yo estaba iniciando resultan un mercado muy marginal y solo para operaciones isla, en lugares aislados, alejados, sin posibilidad de acceder a la red pública. No eran interesantes para producirlos para la red porque no había un sistema que permitiera y que obligara a que aceptaran las industrias y las distribuidoras eléctricas esta energía, ¿no es cierto?, de modo que se pudiera vender. En consecuencia, servía solamente para operaciones en un hotel, en un aserradero, en una empresa pesquera, etcétera, etcétera. En consecuencia, se instalan al principio solo plantitas muy pequeñas, todas bajo 1 megawatt. En el Club Andino de Osorno, Antillanca, reemplazó su planta de 12 kilowatts por una de 40 kilowatts. En Rabones, Linares, se instaló una pequeñita de 13. Eugenio de Areazola, en San Fernando. Aquí esto es Eugenio de Areazola, algunos a lo mejor lo conocen, y los que no lo conocen, es el dueño, junto con un señor de apellido Frank, del campo, del enorme campo en el cual cayeron los uruguayos, ¿no es cierto? Todas estas turbinas Pelton austríacas. María Elena Mayer, en el lago Rubanco, 50 kilowatts en su campo, que era un campo bastante grande con varias lecherías, y en consecuencia alimentaba esas lecherías con energía de su propia planta y le daba luz eléctrica, unas condiciones de vida muy buenas a todos sus inquilinos. Y por supuesto, la casa patronal. La molinera Weber, en Villarrica, instaló una plantita de 400 kilowatts, en la Faja Maizán Pitrufquén 200 kilowatts. La Faja Maizán es una faja de inmigrantes alemanes que está desde Pitrufquén hacia la costa. Todas turbinas Osberger de Alemania, que las suministrábamos nosotros. Ahora, en el año 2001, se instala una primera planta de 1,1 megawatts, 1100 kilowatts, en el fondo El Boquial de Alberto Mohr-Mayer. El río Chirre, al norte del lago Puyehue, era el que suministraba el agua. El fondo, el campo El Boquial, está rodeado por dos ríos, el Chirre y el Pichichirre. Es un productor lechero con aserradero, alrededor de 1500 hectáreas. Se instala una turbina Osberger alemana de flujo cruzado, Michel Banqui, que se le llama también Michel Banqui por un inventor australiano, y que, claro, se instala una turbina de este tipo, ¿no es cierto? Y que tiene una característica bien especial. Alberto Mohr decidió, porque era muy encerrado el río Chirre, en consecuencia no tenía playas, no tenía lugares donde, en la zona donde tenía que poner la planta, que es la parte al final del campo abajo. Estaba en un pequeño desfiladero. En consecuencia, ¿qué hizo? Se contrató a los mineros del carbón de Lota, que estaban sin trabajo en ese minuto porque se estaban cerrando las minas de carbón en ese año, en esa época, y los contrató para que le hicieran una caverna. Instaló la planta en una caverna. Es un trabajo extraordinario, es una planta maravillosa, da gusto ir a verla. El consumo propio inicial eran 250 kilowatts en la lechería, en el aserradero, en el taller de maquinaria, en las casas. El excedente le ofrece, Saesa trata de negociarlo, Alberto, ¿no es cierto? Y a Saesa le ofrece 15 pesos. Estoy hablando de plata de aquel entonces, pero solamente para ver el orden de magnitudes de lo que estaba ocurriendo en ese minuto. Pronto, un poquito después le ofrece 20, que vendía a 100 el megawatt hora.
Es decir, multiplicada por 5 veces en el caso más favorable para Alberto. El costo de la planta fue de $1.000.000 por el kilowatt. Lo construye, esto debido a que lo construye con su gente, con sus tractores, con su propia supervisión. Alberto es ingeniero, no sé si mecánico de la Universidad de Concepción, pero es ingeniero y se encargó él mismo de manejar toda esta situación. El costo normal de una planta de ese tamaño estaba entre los 1,5 a 2 billones de dólares. Él solo la construye en 1. La logra construir en 1. Con lo cual pudo hacerlo, porque evidentemente que si hubiera querido vender en ese minuto la energía a la red, toda, no habría funcionado la cosa con los precios Billy que le ofrecían. Entonces, esta planta de 1,1 megawatt, ya más grande, más cototuda, ¿no es cierto? Un poquito más potente, más interesante, y además un lindo proyecto que algún día espero poder mostrarles alguna película también sobre eso, que estamos viendo de generar una película sobre varias centralitas hidroeléctricas muy bonitas que hay y muy interesantes en todo el país. Provoca un campanazo de alerta esta pequeña centralita y da una clara señal de que estas plantas son posibles y una interesante alternativa para el país, digna de ser promovida. Se analizan también otras posibles energías renovables en ese minuto. La energía eólica estaba en sus inicios en Europa principalmente. El costo del megawatt instalado en ese momento era de 5 millones de dólares, ¿no es cierto? Pero con un factor de planta en aquel entonces se hablaba de un 25%, ¿no es cierto? Llegábamos a 20.000 dólares por kilowatt instalado. Fotovoltaica, también en inicio de su desarrollo, la misma situación, no había todavía producción masiva, en consecuencia llegábamos a 22.000 dólares por megawatt, de circunstancias que la plantita hidroeléctrica salía por 3.500, porque el factor de planta era un 57, prácticamente un 60%. La geotérmica, siempre se ha hablado mucho que la geotérmica es interesante para Chile, pero yo creo que la verdad no tienen muchas posibilidades. Malos resultados en el Tatio, la sola etapa de perforaciones y de investigación inicial tiene un costo de 6 a 7, 8 millones de dólares. En consecuencia, no hay planta, tuviera que ser una planta muy grande, lo cual es muy difícil de lograr en la geotermia. Plantitas normales de 4, 5 a 10 megawatts realmente simplemente no son rentables por los costos iniciales. Ahora, aparentemente, ¿no es cierto?, no ha resultado ser una gran alternativa para Chile y creo que tampoco nunca va a llegar a serla, mucho menos ahora que hemos visto el boom que tenemos en lo eólico y en lo fotovoltaico. La mareomotriz, el otro tema que también se analizó en ese minuto, estaba muy incipiente. La verdad, la cosa que tampoco ha tenido desarrollo que uno sepa que realmente se está transformando en interesante. Creo que los costos son relativamente altos, los materiales que se requieren son materiales inoxidables por las características marítimas. En consecuencia, la conclusión, la base renovable de la energía renovable estaba en ese minuto en las pequeñas generadoras hidroeléctricas. Segundo punto, era necesario determinar qué potencial tenía el país. Evidentemente, se hace, dice, ver en láminas y cuadros a continuación. El potencial es enorme. Eso resultó, evidentemente, que bastante difícil de hacer, porque como persona privada que era yo, dedicado a este negocio, a la venta de equipos y qué sé yo, no tenía el capital y no tenía la fuerza para poder desarrollar estudios en todas las cuencas, ir a verlas y qué sé yo, y, en fin, ustedes entenderán que era difícil, tremendamente complicado hacerlo. En consecuencia, opté por otra cosa, ¿no es cierto? Analicé el país, una cordillera de Chile de 4.000 kilómetros de largo por unos 30 kilómetros de ancho, ¿no es cierto?
en total 120.000 kilómetros cuadrados, más o menos en donde cae nieve y lluvia, más o menos 20% de la superficie continental del país. La nieve llega hasta los 2.000 metros sobre el nivel del mar, más o menos, y 500 metros más abajo empiezan a producir miles de esteros. El Valle Central está a 300 metros. Hay un diferencial desde donde se empiezan a producir los pequeños esteros o los esteros y pequeños ríos de 1.200 metros para pequeña generación hidroeléctrica. Caramba, ya esa era una cifra tremendamente interesante, ¿no es cierto? Desde el punto de vista cuando uno sabía que las plantas tenían 100, 200, era una cosa ya interesante como caída, normalmente eran bajo 100. Además, un gran declive, porque 1,2 kilómetros en 30 kilómetros. En consecuencia, se estimó un potencial de 30.000 megawatts para generar con pequeñas plantitas hidroeléctricas en Chile. Solo a título curioso, la cordillera argentina tiene 70 kilómetros de ancho y tiene un declive en consecuencia de 1 sobre 70. Ahora, Argentina, la verdad las cosas es que para ellos todo lo que es la cordillera es la parte posterior del patio donde están botados prácticamente todos los cachureos en tu casa, ¿no es cierto? No le tiran boleto y lamentablemente, en algún minuto lo van a descubrir y van a darse cuenta. Ya han comenzado a descubrir que tienen algo de minería, ¿no es cierto? Y también cerca de las ciudades como Mendoza, han instalado plantas generadoras, cerca de ciudades, cerca de Bariloche también, etcétera, etcétera. Pero tienen un tremendo potencial también del mismo, muy parecido al que tenemos nosotros, yo creo, y quizás incluso podría ser un poquito mayor, porque es más ancho la cordillera argentina que la nuestra. Tiene más ancho, tiene 70 kilómetros de ancho. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Si uno observa un gráfico de un río, ¿no es cierto? Tenemos el río acá abajo cuando ya está en el Valle Central, y hacia arriba van entrando miles o cientos de pequeños esteros que lo van conformando. En consecuencia, si uno toma la medición acá abajo de cuál es el caudal, que son los datos que tenemos, porque la dirección de agua los proporciona, los tiene todo eso, y tomamos el caudal allá abajo, lo lógico es que lo que viene desde arriba es lo mismo, la suma de todos los esteritos que vienen arriba es lo mismo que llega acá abajo posteriormente, ¿no es cierto? La suma de todos estos es esto. Bueno, curiosamente se produce una incongruencia ahí, y es que ahí resulta que si uno suma todo lo que viene de arriba, no sale 2 más 2 es 4, sale 2 más 2 es 4,8 o 5. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, por una razón muy simple. Hay filtración en todos estos esteros, hay filtración y evaporación que representan entre un 20 y un 25%. Perdón que ando para adelante y para atrás porque topo algo y se me desplaza. Bueno, solamente quería graficar esa situación, ¿no es cierto? Pero lo que hicimos en consecuencia fue ver cuál era la caída que había disponible en promedio, probablemente en el país, ¿no es cierto? Que son esos 1.200, hablemos de 1.000 metros, solo hasta el Valle Central en Chile, porque hasta la costa serían 1.500 o 1.200, hasta el mar mismo. En consecuencia, hay un aprovechamiento mucho mayor posible todavía, y determinamos los caudales que habían disponibles para esta generación pequeña en base a los datos de la Dirección General de Agua. Voy a pasar a otra cosa rápidamente ahora, que es lo siguiente. Aquí aparecen esteros o ríos, ¿no es cierto?, viniendo desde la cordillera de los Andes, 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Y si uno le pone un pequeño embalse, hace un canal, pone un pequeño embalse, le pone una represa acá,
hace un canal, llega a un canal por una cuota determinada, digamos, qué sé yo, 1000 metros sobre el nivel del mar, hasta un punto tal que convenga lanzarla hacia abajo. Podemos tener en cada estero una, dos, tres centralitas, una tras otra. Hay un nombre para eso, bueno, ahí recordaré. Y en consecuencia, cada esterito se pueden poner numerosas plantas, no una, sino que varias. Este es un gráfico que solamente muestra que el cálculo que habíamos hecho, cómo llegamos al total de los 30.000 megawatts, es esta cifra que está acá abajo. Si ustedes ven los caudales medios de los ríos, que ya lo habían visto en alguna otra ocasión cuando les hablé sobre la instalación, la necesidad de instalar 2.000 pequeñas represas o pequeños embalses en la cordillera de los Andes, de sur a norte, para aprovechar los excesos de agua que tenemos en el norte, y aquí se ve claramente los caudales en la zona del Maipo y el Mapocho, 103, y Espalena y el Puelcho, 10, 20 veces prácticamente, ¿no es cierto?, en el Aysén, en el Báquer, el Bravo, el Cisne, etcétera, etcétera. En consecuencia, se inicia una campaña para dar a conocer, perdón, aquí parece que me salté algo, no, se inicia una campaña, iniciamos una campaña para dar a conocer, cuando iniciamos, digo yo, en la firma, para dar a conocer esto con diputados, senadores, etcétera, etcétera, y dar a conocer la importancia, el potencial de estas pequeñas generadoras hidroeléctricas y la conveniencia de desarrollarlas con canalistas, agricultores, universidades, ¿no es cierto?, algunos diputados, algunos políticos, etcétera. Pronto se concluye que sin apoyo del gobierno e incentivos no se va a llegar a ninguna parte. En julio de 2003, para dar más peso a los planteamientos, se decide formar una asociación gremial, idea de don Rodolfo Soltman, quien va a aparecer nombrado más adelante de nuevo, y se forma y se constituye ACERA, Asociación Chilena de Energías Renovables, en aquel entonces se llamaban Alternativa. Ahora se le cambió el nombre y se le puso Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento de Energía. La forman inicialmente 14 socios fundadores, voy a nombrar algunos más al final. Lamentablemente no pudimos tener acceso a los datos de la Asociación Chilena de Energías Renovables porque están cerrados, están en home work, trabajando en las casas, ¿no es cierto? Y los antecedentes están en la oficina y evidentemente que se complicó la cosa por ese lado. Pero tenemos algunos nombres por curiosidad, porque está Pedro Lazota, Peter Lazota, entre ellos también incluido. Gran hombre, con mucha visión, no solo en la minería, sino que también en la energía eléctrica, para que vean ustedes. El primer presidente es elegido Rodolfo Soltman, quien lamentablemente muy pocos meses después sufre un derrame cerebral y queda bastante mal. Él podía caminar, pero no podía hablar, entendía las cosas, pero no podía expresarse. Entonces se le complicó tremendamente todo el asunto y me eligieron a mí. Rolfi elegido como presidente. Desarrollamos a continuación una intensa campaña con PowerPoint ante el Senado y otros organismos públicos. Aquí quiero hacer un homenaje a un distinguido colega nuestro, Antonio Horvath, senador en aquel entonces por la 11ª región, ingeniero civil de la Universidad de Chile. Comprende la importancia de aprovechar el potencial en pequeñas generadoras hidroeléctricas y hace suya esta causa, pero total y absolutamente. Y logra interesar a otros senadores que se usan a la idea, Eduardo Frei, colega nuestro también, Rodolfo Stañe, con el cual había un contacto muy especial por ser, evidentemente, habíamos estado en el mismo colegio, a pesar de que él era un poquito mayor, en Osorno. En octubre de 2003, Rolf Fibi, presidente de Acera y a su vez director de Ganchal en ese minuto, participó en una misión comercial a Alemania, donde va también el entonces biministro de Hacienda y Energía, Jorge Rodríguez Grossi. El Toby. No le voy a decir el seudónimo, porque le tengo mucho cariño. Bueno,
Le planteo al ministro el tema. Ocurrió que en algún minuto a Jorge le dio hambre. Estábamos en hoteles en Hamburgo y con una serie de reuniones y me dice, oye, Rol, me dice, no tengo ganas de ir más a esta reunión. No quiero, no quiero seguir comiendo comida de hoteles, tengo ganas de comerme una de esas salchichas alemanas grandes que van metidas en un pan chiquitito que sobran por los dos lados la salchicha. Ya, pues le dije yo, vamos a la estación, le dije, estábamos como a 2 cuadras de la estación, vamos a la estación y allá nos vamos a conseguir eso. Partimos para allá y en el camino aproveché de contarle sobre las pequeñas generadoras hidroeléctricas y el potencial que tenía en las 2 cuadras o 3 cuadras que caminamos. Bueno, me tiró un balde de agua fría. No, me dijo, esta cuestión la probamos una vez, ¿no es cierto? En Guacolda hicimos un proyecto y la verdad que no era rentable, era sumamente caro, ¿no es cierto? Además, tenemos el excelente suministro de gas argentino, ¿no es cierto? Mucho menos contaminante que el carbón, a buen precio, se estudia integración energética con países vecinos, etcétera, etcétera. Bueno, fue una conversación además simpática, pero yo me volví con la cola entre medio de las piernas, evidentemente. En abril de 2004, demoledora noticia. Era como que hubiéramos tenido un tsunami unilateralmente, por urgente necesidad propia, así como le gusta expresarse a los argentinos. Argentina suspende el suministro de gas a Chile, era un día martes. El miércoles a primera hora recibí la llamada de la secretaria de Jorge Rodríguez solicitándome ir apenas pudiera a explicarle el potencial de las energías renovables no convencionales y cómo desarrollarlo. ¿Se acuerda una entrevista para el viernes a las 13 horas en el gabinete del ministro? Estábamos a miércoles, un día de descanso para preparar el PowerPoint, ¿no es cierto? Y juntar algunos datos y ver quién me acompañaba. Y el viernes nos concedió media hora, llegamos a las 13 en punto, nos atendió a las 13:10, es bastante alemán para sus cosas Jorge Rodríguez Grossi, parece que eso viene por el lado italiano, el Grossi. A las 13:15 partimos y estuvimos hasta las 14:15, es decir, prácticamente tuvimos más de una hora, en realidad tuvimos más de una hora, en el cual el presidente de Acera, acompañado por Rodolfo Renz, uno de los directores, hizo una presentación similar a la que ustedes están viendo ahora al ministro. Extraordinariamente ejecutivo Jorge Rodríguez Grossi pone a trabajar inmediatamente a su equipo y en aproximadamente 4 meses, en agosto de 2004, logra la aprobación de leyes de fomento a las energías renovables no convencionales y establece un subsidio Corfo a las ingenierías de proyectos de pequeñas generadoras hidráulicas, de modo que las ingenierías partieran inmediatamente. Era una etapa que había que cumplir y que normalmente se demora, bueno, ojalá se demorara 6 meses nomás, pero llegan a demorarse 2. El ministro, esto catapulta definitivamente las energías renovables al nivel que han alcanzado hoy en día, acercándonos ya casi a un 25% de la matriz energética del país. El fomento a estas energías renovables, rápidamente lo vamos a mencionar acá, las generadoras sobre 200 megawatts tienen que entregar hasta un 10% de su potencia instalada en energías renovables no convencionales, generando o comprándola. La energía producida por una generadora de energía renovable es de despacho prioritario y siempre va a ser comprada por alguien. Esto es una gran cosa porque cualquier negocio hoy en día que uno monta requiere de estudios de marketing y desarrollar campañas de dar a conocer el producto, etc. Aquí no, aquí estaba asegurada la venta de lo que tú generaras. El Centro de Despacho Económico de Carga define a quién debe facturar cada pequeño o mediano generador de energía renovable y quién le pagará esta factura. Las generadoras de energía renovable hasta potencia de 10 megawatts quedan liberadas del pago de peaje en la red troncal. Esto era re importante porque eso significaba que uno podía generar en un punto de la cordillera, por ejemplo, a orillas del lago Villarrica, hacia Argentina, en algún lugar,
y entregar esa energía a la papelera aquí en Santiago, en Puente Alto, vendérsela. Eso era posible. Pero evidentemente que como se iba a cobrar un tremendo peaje para una planta pequeñita, no iba a funcionar la cosa, así que quedaron liberadas en la parte de troncal. Desgraciadamente se cometió un error que no se liberó o que no se fijó un precio más razonable en lo que es la primera parte, que si uno está metido allá arriba en la cordillera, va a tener que usar las líneas de las distribuidoras locales. Bueno, y las distribuidoras locales no querían perder un peso y por supuesto que empezaron al tiro a afilar los dientes y a prepararse para cobrar buenos emolumentos, buenos precios por el peaje de la parte de ellos. Sobre 10, sobre 10 megawatts y hasta 20 megawatts pagarán un peaje creciente en forma lineal en la red troncal. El precio que recibirán por el megawatt hora generado será el acordado con el consumidor final, directamente con la papelera, por ejemplo, o con la CAP en Concepción, el acordado con la distribuidora local. La SAESA le ofrecía realmente precios viles en ese minuto, eso también ha cambiado, ha mejorado bastante en el transcurso del tiempo, pero al principio era esa la situación, eran muy malos los precios. Y la otra alternativa era el costo marginal o spot en el país, que es a lo cual recurrieron la mayoría de los pequeños generadores que se instalaron inicialmente. ¿Qué es lo que es una pequeña central hidroeléctrica? Rápidamente, tenemos un embalse, ahí arriba del 1, una represa, embalses en la parte de agua, se habla de embalse, lo que constituye el agua, represa es el muro, un canal que va por una determinada cota hasta un determinado punto donde aquí hay un canal de rebalse, ¿no es cierto? Los excesos de agua que puedan llegar acá, que no los puede absorber la turbina, se botan otra vez y se devuelven al río o al estero, y llega a un punto donde hay una cámara de carga, la 6, la cámara de carga, la turbina, el agua turbinada pasa por esta tubería y llega a turbinar, perdón, porque todavía no la estamos turbinando, ahora sí ya la tenemos metida dentro de la casa de máquinas y se genera la energía que va a los consumidores locales o de aquí o de más lejos o a la CAP o a la papelera. Esto es para mostrarlo lo mismo de recién de una forma un poquitito más bonita. Lo mismo, ven ustedes, aquí tenemos el embalse, la represa, este tiene un camino por arriba, que es una de las cosas que estoy planteando yo, que hay que utilizarlo en los 1000 pequeños embalses que estoy proponiendo, o en los 2000, perdón, que estoy proponiendo que se instalen y con la ruta andina, para utilizarlo para la ruta andina. Aquí no sé por qué se me quedó este elemento acá, pero es solamente para graficar nuevamente lo que ocurre con un esterito, que uno puede ir desde un punto, ¿no es cierto?, tomando el agua en un determinado punto, la llevas por determinado nivel, la bajas, la vuelves a pasar, la bajas de nuevo y la generas energía aquí en este punto, y otra vez y vuelve a generar energía acá atrás, etcétera, etcétera. Era solamente para... ahí están las plantas, aquí está la luz, la generadora. Veo que está bien bonito esta diapositiva. Bueno, ahí va la energía eléctrica, ¿no es cierto?, entregada para todo el mundo. Entonces la gran pregunta es, ¿realmente escasea la energía en Chile o no hemos sabido utilizar nuestros recursos? En ese minuto era esa la gran pregunta, ¿no es cierto? Yo creo que ya descubrimos que sabemos o que podemos utilizar nuestros recursos. Nos hemos pasado ahora, evidentemente, a todo lo que es nuevo. Hasta aquí llega mi presentación. Solamente para mencionarles acá los socios fundadores de Acera. Nos faltan algunos, lamentablemente no pudimos recordarlos con Mario Manrique. Alzheimer nos está complicando un poquito la vida. De forma lenta, pero segura. Ojalá que se retire un poquitito para que podamos terminar esta presentación, por lo menos. Rodolfo Soltman, ¿no es cierto?, primer presidente del directorio. Pedro Lazota, ven ustedes que aquí está nuestro gran amigo Pedro.
Christian Joff, un abogado que se encargó de hacer todos los trámites legales, secretario del primer directorio, sobrino, hijo del almirante Joff de la Marina, Uciel Quiroga, que nos prestaba las oficinas en aquel entonces, muy buena persona, Matías Gress, Rodolfo Renz, que posteriormente formó una empresa que se llama GPS, Gestión de Proyectos, GPH, Gestión de Proyectos Hidroeléctricos, algo así. Mario Manríquez, que a continuación lo van a conocer, el que habla, esta nimiedad que habla, don Walter Dube y un señor Bancalari. Esos son los que recordamos. A continuación, le cedo la palabra a Mario para que continúe con la parte del futuro. Ya, don Mario. Usted ha estado siempre ahí, pues, de todas maneras, así que la conoce de todas formas. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Me escuchan? ¿No? Sí, sí, te escuchamos bien. ¿Se ve la compartida de pantalla? Sí, sí, sin problema. Ya. Bueno, tal como lo mencionaba Rolf, usted tuvo en principio que andar predicando en el desierto, pero afortunadamente las cosas se fueron dando. Y yo les voy a mostrar ahora lo que ha pasado en los últimos 12 años con el tema de la energía renovable, cómo se han ido incorporando a la matriz energética de nuestro país. Como pueden ver ustedes aquí en este gráfico, el año 2008 recién habían 354 megawatts instalados, digamos, básicamente que era el tema eólico y lo que es mineral. Y esto fue aumentando año a año en forma bastante importante. Al llegar a diciembre del año, las cifras están hechas a diciembre del 2020, y en estos momentos tenemos 7.357 megawatts instalados en la matriz energética chilena con las distintas tecnologías. Aquí obviamente ha sido un boom que ha habido a partir del año 2014 con la solar fotovoltaica y la eólica, fundamentalmente. Lo muestra el gráfico ahí claramente. Y esto ha sido básicamente porque en el fotovoltaico se produjo un fenómeno de una baja considerable del costo por la instalación de kilowatts de fotovoltaico, que cuando empezó recién era del orden de los $5.000, $6.000 por kilowatt, y ahora en este momento está cerca de los 900. Entonces, eso hizo, digamos, que, y las condiciones, pues, obviamente, que tenemos, sobre todo en el norte de Chile, primero que nada en terrenos fiscales que se toman en concesión, y la posibilidad de instalar plantas fotovoltaicas en lugares que no afectan para nada al medio ambiente, no hay problema para instalarlas en las zonas que son grandes secciones de terreno. Ahora ya hay, como lo comentaban recién, una planta grande aquí cerca de Santiago, instalada ya fotovoltaica. Y lo mismo ha pasado con el tema de las eólicas, que también tuvieron un incremento importante, porque también pasó lo mismo. O sea, hace 10 años atrás, los aerogeneradores que nosotros se hablaban que eran de cientos de kilowatts, y hoy día un aerogenerador que está instalando son de 5 megas cada máquina. Entonces eso también hace que los costos se han ido reduciendo, y ha sido uno de los factores importantes. También otra cosa que marcó mucho esto fueron los cambios regulatorios que hubo después de las leyes que mencionó Rolf, con algunos incentivos, pero posteriormente vinieron ya las licitaciones por bloques horarios, y permitió que estas energías que son intermitentes puedan participar. Mario, tú podrías acercarte un poco más al micrófono, porque parece que te acercas, se escucha mejor, y parece que te alejas y como que se te va tu voz. A subir el volumen. ¿Ahí me escucha mejor? ¿Ahí sí? Sí, ahí sí, yo diría que sí. Que a lo mejor lo tengo tapado. Espérate, tenía una hoja aquí encima, no, por eso. ¿Ahí me escucha mejor? Sí, ahí sí, es mucho mejor. Habla más fuerte, Mario. ¿Ah? No, sí. Habla más fuerte. ¿Me escuchan ahí? Ahí sí. Ya.
Como les comentaba, el tema de los cambios regulatorios, sobre todo en lo que fueron las licitaciones en los últimos años de tema de regulado, digamos, y cambiaron a los bloques horarios, lo que permitió que estos proyectos de energía intermitente, como son la eólica y la fotovoltaica, puedan entrar a competir con los generadores convencionales. De ahí pues, se produjo también un salto importante en los proyectos que se instalaron. Así que estamos en este momento con una capacidad bien importante. Ahora, esta es la capacidad de la matriz que a diciembre del 2020, de los 26.747 megawatts, ahí están las distintas tecnologías que están. Obviamente que todavía tenemos 49% de generación con sectores térmicos. La idea es, todos conocían, sobre todo que las carboneras se vayan cerrando de aquí al año 25, ¿cierto? El programa que tiene el gobierno pactado con los generadores para ir eliminando las carboneras y al final va a quedar con una pero lo importante acá, volvemos con la cifra de las energías renovables no convencionales, que Rob se quedó un poco corto antes cuando hablaba del 25%. En este momento tenemos un 27,5% de la matriz energética chilena en base a energías renovables no convencionales. Ahí está incluida la mini hidro dentro de la hidráulica, digamos, porque la hidráulica convencional del Banse, que también es importante y también es renovable, está en 23,3%. Así que si nosotros sumamos la hidráulica convencional a las energías renovables no convencionales, estamos bastante bien en lo que se refiere a energía limpia. Y eso es lo que interesa. Además de eso, el año 2018, no, perdón, la ley 2698 del año 2013 fijó como meta para el año 25 un 20% de la materia energética con energía renovable convencional. Y ya esa meta la superamos a diciembre del 2020. O sea, hemos realmente avanzado muy rápido con respecto a las metas que se habían fijado originalmente en la política energética del año 2013. Este es el último año, de diciembre del 19 a diciembre del 20, de la generación de la gestión de energía eléctrica en el sistema que está integrado ahora, ahora ya no hay SIGNI. El SIGNI está integrado desde Arica hasta Quellón. Estas fueron las generaciones, la térmica, hidráulica convencional y la energía renovable, como se fueron dando durante un año. También vemos, digamos, que la hidráulica convencional más la energía renovable, también más que el 50% de la circulación. No te alejes tanto, Mario. Parece que algo tiene este micrófono que realmente como que sea. Aquí es importante qué pasa para el futuro. Aquí están los proyectos de energías renovables no convencionales que están en este momento en construcción. Después tenemos los que están ya con calificación ambiental aprobada y los proyectos que están en el proceso de clasificación de aprobación ambiental. Ustedes pueden ver las cifras son realmente importantes. O sea, el potencial que tenemos, digamos, para la energía renovable convencional para el futuro es bien interesante. Sobre todo que está muy ligado a esto, a dos aumentos en la demanda de energía eléctrica. Una viene por el cambio en la electromovilidad, que el tema del transporte público es muy importante,
Ya lo vemos aquí en Santiago, por lo menos ya se están cambiando los buses de transporte colectivo a buses eléctricos. Lo mismo se pretende que pase con la gran minería en los camiones grandes, pero ahí usando como combustible el hidrógeno verde, y ese hidrógeno verde para producirlo se produce con energía renovable no convencional. Así que el potencial de demanda también existe, así que yo creo que estos proyectos, si bien es cierto, a lo mejor todos obviamente no se van a hacer, pero la gran mayoría sí. Tienen mercado como para poder ir abasteciendo, digamos, a la demanda. Aquí hay solamente un cuadro nomás con costos referenciales. Esto lo tiene sacó la Comisión Nacional de Energía, con los costos de inversión referenciales por kilowatt instalado para distintas tecnologías. Ahí pueden ver ustedes lo que estábamos conversando recién, la solar fotovoltaica está del orden de los $900 en momento que kilowatt instalado. Ahora, aquí hay una combinación que hay que hacer, ¿no es cierto?, con el tema de los factores de planta, que son totalmente distintos de una tecnología con la otra. Pero por eso ahora la cera incorpora almacenamiento, digamos, porque es un complemento para las energías con producción inteligente, como es la solar y la fotovoltaica. Entonces, con el almacenamiento se logra mejorar considerablemente el factor de planta, con lo cual pueden tener más horas de despacho en el día. El otro tema que también es interesante ver un poco son los periodos, el tiempo que toma cada uno de estas tecnologías en estar funcionando. Aquí también esto es un dato referencial, ¿no es cierto?, de lo que se demora un proyecto de acuerdo a su tecnología en la construcción, montaje y puesta en el servicio. Ahí podemos ver, ¿no es cierto?, que también el tema de las fotovoltaicas, bueno, tienen mayores posibilidades de instalarla, digamos, son armazones que van soportando nomás a los paneles solares. Entonces, obviamente que en un año uno puede tener todo el sistema funcionando. Y ahí están los distintos periodos, digamos, la eólica también es bastante rápido, porque, bueno, se traen los aerogeneradores completos de afuera. Entonces, eso es un tema también que se ha estado explorando acá, digamos, de poder por lo menos construir las torres acá en Chile. Y también están viendo algunas posibilidades de poder fabricar aspas, porque el problema logístico del transporte de los aerogeneradores, y ahora que son cada vez más grandes, como son más grandes, son de 100 metros de altura, entonces tienen una aspa gigantesca, y esas son de una sola pieza, y entonces el transporte logístico después para moverlo en los barcos y todo, es bastante complicado y bastante caro. Así que el otro tema interesante también es ver qué va a pasar con el tema de la biomasa. Eso también hay varios puntos que están trabajando ese tema, que pues tenemos un recurso importante. Lo que decía Rob también con respecto a la geotermia. Efectivamente, en la geotermia solamente tenemos un proyecto de 50 megas funcionando, que es el Cerro Mirador. Pero tiene el grave problema de la incertidumbre de los sondajes. Ahí se gasta mucha plata para poder encontrar la fuente que sea buena, digamos, de gas, de vapor de agua, digamos, para que pueda instalar la central. Entonces, obviamente que el costo asociado a toda la exploración es altísimo. Ahí también se ha estado trabajando con CERNEPROMIN para ver que el Estado por lo menos vaya acotando algunos sectores que tengan un potencial interesante, cosa que ya el riesgo, digamos, del inversionista se vaya disminuyendo. Pero eso tiene más largo. Pero sí, en este momento, todo lo que es hidráulica de pasada,
chica y mediana, digamos, tiene un potencial tremendo. Y también obviamente seguir con el tema del norte, sobre todo en el norte, con el fotovoltaico, para el desarrollo. Eso sería, por mi parte, digamos, lo que yo quería aportarles, que hoy